Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara en el que aprovechamos para hacer un recuento de lo mejor de la semana, los aspectos más destacados. Aquí se lo presentamos en caso de que usted no haya tenido oportunidad de vernos a lo largo de la semana. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y a todas aquellas personas que nos ven y nos siguen a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Iniciamos con el reporte de nuestra compañera Isabel Saco, viene desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 51,5 millones son los casos que se han registrado hasta hoy en el mundo de COVID-19, con 300,000 infecciones notificadas por los países en la última jornada. Aunque recordemos que esta cifra solo habla de los casos confirmados con test de laboratorio. Los fallecimientos por el coronavirus se elevan a 1.276.000, 5.000 más que en la víspera. América suma 21.800.000 casos y Europa 13,5 millones. Aunque es prematuro hacer proyecciones, parece que los contagios empiezan a frenarse en Europa, lo que coincide con las restricciones que se han tomado en numerosos países, que en algunos casos son muy severas y equivalen a confinamientos totales, mientras que en otros se ha optado por semiconfinamientos. La regla general ha sido el cierre de todos los lugares donde la gente puede reunirse, lo que incluye bares y restaurantes, porque se cree que son espacios propicios para el contagio si la gente no respeta medidas de distancia y el uso de mascarillas. En estos días, la noticia más esperanzadora ha sido la que ha dado una farmacéutica estadounidense que se asoció con una alemana y que aseguran que los ensayos clínicos que han llevado a cabo con una candidata a vacuna han dado como resultado una eficacia del 90% en personas jóvenes. Actualmente hay 200 laboratorios en el mundo trabajando en posibles vacunas contra el coronavirus y 40 están en alguna de las 3 fases de ensayos en personas. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho que cuando haya vacunas que se compruebe son exitosas, se necesitará que aproximadamente un 70% de la población mundial se vacune para poner fin a la pandemia. Sin embargo, todavía estamos lejos de ver ese esperado final, ya que los expertos calculan que en 2021 solo habrá capacidad para vacunar al 20% de la población mundial. Aunque ya se prevén que habrá muchas desigualdades con los países ricos que podrán vacunar a una proporción más importante de su población con respecto a lo que podrán hacer los países con menores ingresos. El foco no se quita de Estados Unidos y es que ahí el número de casos continúa en ascenso. Más de 10 millones de personas se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2. Estados Unidos registra una media de más de 100,000 contagios al día y bate a menudo sus récords de casos diarios. Los hospitales de varios estados se están quedando sin espacio y sin personal, y la cifra de muertos se ha disparado en las últimas semanas. El virtual presidente electo, Joe Biden, pidió hacer obligatorio el uso de mascarillas a nivel nacional. Recordó que los Centros de Control de Enfermedades han mencionado en múltiples ocasiones que la medida podría salvar a 40,000 personas de sucumbir ante el coronavirus en los próximos 3 meses. Incluso fue más allá. Invitó a que cada uno de los estadounidenses usen una mascarilla cuando salgan durante los próximos 3 meses como mínimo, y exhortó a que cada gobernador pudiera ordenar el uso obligatorio de las mascarillas, y pidió no considerarla un gesto político. Biden anunció a los miembros del equipo encargado de responder a la crisis del coronavirus. El grupo incluye médicos y científicos que han trabajado en otros gobiernos, muchos de ellos expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas. Para el 20 de enero, cuando Biden asuma el cargo, el modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington proyecta que habrá más de 372,000 muertes por COVID-19 en Estados Unidos. Eso es 135,000 más que el total actual, informó Rocío López Fonseca.
Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 se han tomado de manera tardía. En particular, hace un análisis de lo que sucedió en Estados Unidos. Mi opinión es que aunque conocemos las medidas para protegernos de SARS-CoV-2, las hemos adoptado intermitentemente. Algunas las hemos adoptado de forma insuficiente y a lo largo de los meses también algunas considero que se han tomado de forma tardía. Escuchábamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. El discurso del presidente electo de los Estados Unidos es muy diferente al discurso del presidente actual, particularmente con lo relacionado al uso de cubrebocas. Y en los meses anteriores fue muy frecuente el enfrentamiento entre el actual mandatario y los científicos, por ejemplo, de los Centros para Control de Enfermedades o incluso con los científicos de los Institutos Nacionales de Salud, cuando considero que si hay evidencias científicas que demuestran que en este caso el uso de cubrebocas proporciona una protección que si bien no es del 100%, pero sí puede estar en el orden del 70%, hombre, adoptar la medida e invitar permanentemente a adoptar la medida hubiera sido fundamental desde hace varios meses en que tuvimos dicha evidencia. En otros momentos considero que hay países que han regresado a actividades que prematuramente decidieron, por lo que significó luego el riesgo de rebrotes, y me parece que es el caso de algunos países europeos. Francia volvió muy pronto a actividades escolares presenciales, Reino Unido, Israel también, y España. Y casi coincide el rebrote de estos países con el regreso a las actividades escolares presenciales. Creo que debió haber existido una mayor gradualidad para ir con cuidado y finalmente lograr los objetivos. Es cierto, estamos aprendiendo de este nuevo patógeno. Lo que por ahora no se ha demostrado, Belén, es que el patógeno en sus múltiples, llamemos mutaciones que ha tenido, esté generando un mayor índice de contagios per se por motivo de cambios en su estructura genómica. Creo que han sido más la dinámica social, las dinámicas económicas, las dinámicas propias de la movilidad de la humanidad, la que ha generado todavía una falta de control de esta enfermedad. Lamentablemente hemos tenido la ausencia de un buen fármaco o fármacos antivirales que nos ayuden a resolver los casos activos, y eso pues es un factor también muy importante a considerar, porque en la pandemia del 2009 de influenza, a escasos 4 meses de transcurrida la pandemia, tuvimos un medicamento, Celtamivir, que ayudó muchísimo. Se vio inmediatamente el punto de inflexión de la pandemia cuando tuvimos el fármaco y luego, poco tiempo después, la vacuna. Entonces, eso ha contribuido. Pero las medidas, volvamos a estas medidas que sabemos funcionan, porque los países que las han adoptado han tenido éxito en el control. A ver, China. China fue el epicentro. Su número total de casos fueron 100,000.
China ya se quedó en uno de los últimos lugares en cuanto al número de casos acumulados que tuvo por COVID. Y hay países, bueno, para no ir tan lejos, el caso de México, lamentablemente solo el número de muertos ya casi alcanza los 100,000. No se compara la población de China con respecto a la población de México. ¿Y qué ocurrió en China? Pues en China hicieron una cantidad impresionante de pruebas de laboratorio a la persona que tenía síntomas, pero también inmediatamente a su entorno. Hicieron exámenes de laboratorio frecuentemente en cadena. Inmediatamente limitaron vuelos al interior del país a partir de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan y en el sentido al interior, a nivel internacional. Inmediatamente confinaron a la población, pero con una disciplina férrea. Entran muchos aspectos políticos y los hemos platicado aquí mismo, porque evidentemente el régimen gubernamental de China seguramente tiene características que hacen que las indicaciones sean verticales y las restricciones pues casi en momentos sean coercitivas. Pero sin con esto decir que es lo ideal, porque lo ideal es trabajar en base a la concientización de las personas o concienciación de las personas. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Países de la región del continente americano están registrando hoy por hoy un rebrote, algunos le han llamado segunda ola, pero ¿se trata realmente de una segunda ola de casos de COVID-19 o un repunte en el número de casos que ya venían registrando? Esta es la historia que nos presenta Elizabeth Ortiz. Ahora en América algunos países ya muestran claramente su segunda ola de contagios de COVID-19. Es el caso de Canadá, que tiene un segundo pico superior al primero que enfrentó en el primer cuatrimestre del año. Perú, que se mantuvo en el top 10, ahora ya está en el 12º lugar en la tabla de contagios a nivel mundial, de acuerdo con indicadores de la Universidad Johns Hopkins. Su curva de contagios muestra un claro rebrote a partir de agosto. Colombia tiene 2 picos o punto acme en la curva de casos de COVID-19, aunque el segundo todavía no supera al primero. Su rebrote comenzó en octubre. Desde la actualización epidemiológica del 15 de octubre al 5 de noviembre, hay 592.561 casos adicionales confirmados de coronavirus, incluidas 54.832 muertes en la región de las Américas, lo cual representa un aumento del 14% en los casos y un aumento de 8.5% en defunciones, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Rusia. Nuestra compañera Celine Eimesinger de la agencia EFE nos presenta la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Te cuento, justo hoy Rusia ha dado a conocer los resultados preliminares de la fase 3 de los ensayos clínicos de su vacuna Sputnik. De acuerdo con los desarrolladores, el centro Gamaleya, su eficacia es del 92%. Rusia obtuvo este resultado 21 días después de suministrar a 16.000 voluntarios la primera dosis de la vacuna, que se suministra en 2 tomas o un placebo. Recordarás, Belén, que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech anunciaron esta semana una eficacia del 90% de su vacuna. Rusia hace este anuncio cuando registra un nuevo récord de muertes por COVID-19 en un solo día, con 432 fallecimientos. En general, Belén, al igual que en otros países, la tendencia de los contagios en este país es de un aumento.
Este miércoles registró de nuevo casi 20.000 nuevos casos. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus La Pandemia, Selin Aimiseger. Y nos quedamos en Rusia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hace una narración de lo que ha sucedido en este país y cómo se han tomado algunas medidas para contener la pandemia de COVID-19. En el caso de Rusia ha sido como una curva bimodal, ¿no? Con dos picos importantes, pero el primero de ellos un poco más tardío que el resto de los países de Europa y por supuesto de Asia. Exactamente así como lo describes, es como ha caracterizado la pandemia que ha vivido Rusia, un pico o dos picos particularmente, y este último parece de tal magnitud que puede llevar al gobierno ruso a tomar decisiones de confinamiento generalizado. Es muy probable. Lo anuncian un poco después del anuncio que hiciera Pfizer también respecto de su vacuna, 90% de eficacia. Esperemos contar con el mayor número de vacunas posible para que la cobertura sea rápida y para que la distribución sea universal en el mundo. Y que efectivamente esas cifras de 90% de eficacia y que esperemos que sean más altas todavía de seguridad, estén beneficiando a toda la población mundial. Oiga, doctor, yo creo que vale la pena recordarle a nuestro auditorio, en caso de que no nos hayan sintonizado ayer, esta cifra que usted nos daba y que a mí me parecía muy reveladora, en el caso de la vacuna de influenza, que llega a tener entre un 70 y 80% de efectividad. Efectivamente. Es lo que ha alcanzado. Efectivamente, alrededor del 75%, Belén. Entonces, hablar de 90% de respuesta inmune de calidad y suficiente ante un biológico es un número muy bueno, es un número importante. Sabemos que estos determinantes sociales influyen mucho en la salud pública. Sin embargo, no todo es tener recursos económicos. Mucho está en educación, mucho está en liderazgo gubernamental, capacidad de organización y de sistematizar las acciones ante una catástrofe social, sanitaria y económica como la que estamos viviendo con COVID-19. Mucho está en la educación, en la información oportuna a la población, y mucho está en eficientar los recursos. Podemos no tener muchos, pero si eficientamos los recursos, entonces se pueden tener resultados interesantes. Ejemplo, ante la circunstancia de tener que realizar un número importante de exámenes de laboratorio que nos ayude a contener y en su caso mitigar la pandemia, hubo mucha controversia al inicio respecto de las pruebas de laboratorio ideales. Y hubo quien adquirió una cantidad impresionante de pruebas de laboratorio para detección de anticuerpos en la modalidad de pruebas rápidas, cuando estas no son lo ideal para el diagnóstico temprano de la enfermedad, particularmente en el momento en el que tú debes diagnosticar para evitar contagios, para evitar un mayor número de personas enfermas. Y entonces, si eso se hubiera invertido solamente en pruebas de PCR de calidad, se podría haber eficientado ese recurso. Estoy hablando solo de un ejemplo. Si adicional a lo anterior, tú tienes dificultad para tener todo el equipo necesario para la protección del personal, entonces se puede hacer un esfuerzo, porque esa es una prioridad, para
de asuntos no prioritarios presupuestales, sí recortar y direccionar a la salud en el momento oportuno en que, viviendo esta pandemia con la severidad que la estamos viviendo, pues requiere de ese presupuesto prioritario. Viajamos ahora a Colombia. Ahí se encuentra nuestro compañero Alfredo Durán, reportero del canal Trump de este país, quien nos presenta también el informe. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí seguimos con toda la información en materia de la pandemia y lo que tiene que ver con el COVID-19. Pues en las últimas horas el Ministerio de la Salud y la Protección Social en el territorio nacional anunció que más de 8.000 personas contrajeron el COVID-19 en el país. También 164 personas han fallecido. Colombia ya llega al 1.000.000 de personas con contagios de COVID-19, de los cuales pues siguen activos más de 59.000 casos en todo el territorio nacional. Una cifra pues bastante alentadora en medio de la reactivación comercial y en medio, pues decirlo así, porque se ha mantenido y no ha pasado ese umbral de los 100.000 casos de contagios en medio de toda esa propagación que se ha presentado en algunos otros países. Colombia sigue ahí con esa cifra. Las ciudades con mayor número de contagio es Bogotá, la capital de Colombia, con 344.000. Luego le sigue Antioquia con 187.000. El Valle del Cauca con 92.000. Atlántico con 73.000. Santander con 46.000 casos de COVID-19. Entre las noticias más importantes de Colombia está que el país ya cuenta con una prueba serológica de sangre capaz de detectar si alguien estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 o generó un anticuerpo, incluso si fue una persona sintomática o asintomática. Otra información importante en el territorio nacional tiene que ver con la reactivación comercial, porque el país se sigue reactivando y para eso la semana anterior les contábamos que Colombia tenía planteado el día sin IVA. Pues muy bien, ya el país está con todas las medidas listas, con todos los protocolos para esta actividad que se celebrará la próxima semana, el fin de semana. ¿Cuáles son las medidas? Entre ellas está que las compras electrónicas de aparatos electrónicos como televisores, electrodomésticos, se deberá hacer de forma virtual, no se podrán comprar de forma presencial, evitando las aglomeraciones. También las autoridades locales tendrán esa facultad de decidir o tomar algunas nuevas medidas en medio de sus ciudades para evitar las aglomeraciones en las tiendas. Y las tiendas, los comerciales deben ser muy respetuosos, respetar también aquellas medidas sanitarias, respetar los protocolos y cumplir con los aforos, evitando que se genere un brote de contagio de COVID-19 en medio de todo este proceso de reactivación comercial. Otra información importante en el país que es muy lamentable es que en el territorio colombiano durante las 2 últimas semanas se ha visto bastante afectado por las fuertes lluvias que se han registrado en Colombia, pues debido a una onda tropical que atraviesa esta parte del territorio colombiano, el 85% del país se ha visto en medio de los fuertes aguaceros, inundaciones y también familias damnificadas. Pues las autoridades de emergencia y de riesgo llaman a esas familias a tener, y a todas esas administraciones locales, a tener los planes de contingencia activados para evitar que se generen catástrofes en los territorios colombianos. Esta es la información que nosotros tenemos en materia de COVID y así se mueve el territorio nacional. Alfredo Durán desde Colombia, ustedes tienen mucha más información. Tiempo ya de hacer otra pausa, regresamos, todavía hay más información. Estudios detectan que COVID-19 podría transmitirse por vía sexual y, lo que es más, provocar infertilidad en los hombres.
La Universidad de Miami descubrió luego de un estudio que la COVID-19 puede ocasionar daños en los tejidos de los testículos, por lo tanto, afectar la fertilidad masculina e incluso sugiere que podría ser transmitida vía sexual. El equipo de investigadores realizó 6 biopsias a hombres que murieron por COVID e incluso a un paciente recuperado y que era asintomático, y se comprobó la presencia del virus dentro de los testículos. Sin embargo, se realizaron otras 3 muestras en otros pacientes y se descubrió una función deficiente de los espermatozoides. Los investigadores aseguran que son necesarios más estudios para evaluar exactamente cómo responde el tejido testicular al virus y lo que eso podría significar para la fertilidad masculina y la transmisión sexual. El SARS-CoV-2 es un virus que se une a un receptor presente en casi todos los órganos del cuerpo. De hecho, los 3 órganos más importantes en los que los receptores se encuentran en la mayor densidad son los pulmones, los riñones y los testículos, informó Rocío López Fonseca. A propósito de esta noticia, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica que son varios las enfermedades, los padecimientos que se pueden transmitir por vía sexual. En el caso de COVID-19, tendrían que reforzarse las investigaciones para comprobar dicha hipótesis. De hecho, otros virus que de origen sabemos causan otros síndromes clínicos. Por ejemplo, hablábamos hace algunos días del virus de Zika, que se transmite sexualmente. Hay reportes de que el virus del dengue se puede transmitir sexualmente también. Y la hipótesis de que SARS-CoV-2 pudiera, en virtud de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor y que también se encuentra en tejido testicular, pues es una posibilidad. Ya lo escuchamos, amerita más estudios para identificar esa posibilidad. Esos estudios adicionales podrían ser, por ejemplo, en este caso fue en biopsias post-mortem de pacientes con SARS-CoV-2, pero también podría hacerse búsqueda en semen, por ejemplo, de partículas virales, ya sea a través de cultivo o a través de búsqueda de genoma viral por PCR. Entonces, seguramente serán estudios muy, muy interesantes al respecto. Y cada semana que pasa, cada día que pasa, pues se hacen más búsquedas sobre en qué otros tejidos puede estar SARS-CoV-2. Al inicio se buscó, por ejemplo, también en las heces y hubo PCRs positivas en las heces, lo que se tradujo en que el SARS-CoV-2 también infecta el intestino, infecta el tracto gastrointestinal. Evidentemente el tracto respiratorio, estamos plenamente de acuerdo, pero también se hicieron estudios de PCR en sangre y se encontró positividad en algunos pacientes, lo cual sugiere que también este virus puede tener algunos episodios de viremia en algún momento durante el curso de la enfermedad. Por otro lado, el especialista se refirió a las pruebas rápidas de antígenos que se usarán en países de América Latina. Considero que van a ser pruebas muy útiles, muy útiles. Si bien no serán lo sensible y posiblemente específicas que son las PCRs, pero se acercan mucho a su sensibilidad y especificidad. Además, seguramente van a ir siendo cada vez mejores esas pruebas de antígenos, pero la gran ventaja es tú la realizas en el lugar en que estás recibiendo para atender al paciente. En ese lugar, y en 15 minutos tienes un resultado que te permite entonces, primero, ya hablar de diagnóstico con el paciente, tratarlo oportunamente. Segundo, te permite identificar sus contactos para inmediatamente actuar en consecuencia y de esa manera evitar la cadena de contagios. Pudo haber pasado asintomático y una forma, digamos, sencilla de saberlo es a través de esas pruebas rápidas para detección de anticuerpos. Hay algunas pruebas para detección de anticuerpos mejores que estas
que se presentan en un pequeño cassette, pero son pruebas que se realizan en el laboratorio con equipos un poco más sofisticados y a través de una metodología para detectar anticuerpos diferente, como es el caso del inmunoensayo enzimático, por ejemplo, o los inmunoanálisis que, digamos, son un poquito más complejos, pero que brindan un poco más certeza en cuanto a los resultados. Oiga, doctor, ¿y todos los pacientes que han tenido COVID-19 desarrollan este tipo de anticuerpos neutralizantes? No todos, aproximadamente el 95%. También hay estudios al respecto, publicados hace un par de meses aproximadamente, pero también hace 3 meses hubo una publicación muy interesante, si mal no recuerdo fue o en Nature o en la revista JAMA, en la que se hace una correlación de sintomatología del paciente que tuvo COVID y proporción de anticuerpos y además cantidad de anticuerpos desarrollados. La conclusión básicamente es, a mayor sintomatología se desarrollan más anticuerpos y permanecen durante más tiempo detectables en la sangre. A menor sintomatología, lo contrario. Entonces, todo parece indicar que los pacientes graves son, los pacientes graves son los que desarrollan más cantidad de anticuerpos. Lo tenemos en la actualidad con influenza. Las pruebas que tenemos para detección de influenza, digamos las más populares y comunes, son pruebas rápidas de antígeno del virus de influenza. Entonces va a ser algo similar. Por supuesto, también tenemos pruebas de PCR para detección de virus de influenza. Y una mejor aún, Belén, existen en todo el mundo, incluido muchos países de América Latina, pruebas multipanel de patógenos respiratorios de tipo PCR. ¿Esto qué significa? Que en una prueba de PCR que entra en múltiples paneles en el laboratorio, tú puedes detectar hasta 15 patógenos respiratorios, incluido influenza, incluido SARS-CoV-2, incluidos algunos adenovirus, incluido virus sinciciales respiratorios, incluidos virus para influenza, etcétera. O sea, tú recibes a un paciente con síntomas respiratorios y si tienes oportunidad de realizar una prueba PCR multipanel, entonces tienes altas posibilidades de decir, mira, no fue COVID, no fue influenza, pero se trata de un sincicial respiratorio. Eso es muy importante en niños pequeños con enfermedad respiratoria grave. Regresamos a Estados Unidos. Ahí se encuentra nuestro compañero Edgar Olivares, quien nos presenta la siguiente información. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 44? Los saludo con mucho gusto. El estado de Texas alcanzó más de 1 millón de contagios de COVID-19 y se ha convertido en el primer lugar del número acumulado de contagios de todo Estados Unidos. Oficialmente hay 1.007.626 casos confirmados desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos a mediados de febrero pasado. Esta enfermedad ha cobrado la vida de 19.106 tejanos al corte de este miércoles. La semana pasada el estado tuvo un incremento de 40% en el ritmo de contagios contra el 31% que se registró en California, que durante meses había liderado la tabla en las estadísticas y ahora ha pasado al segundo lugar. Este incremento de casos en las principales ciudades tejanas, principalmente la zona de Dallas y de Houston, contribuyeron a que el viernes pasado se rompiera un récord más de casos de coronavirus en la Unión Americana, alcanzando casi 123,000 casos confirmados en un solo día. En los últimos 10 días se han registrado más de 1 millón de nuevos casos en todo el país, lo que genera sin duda un récord. En el caso del condado de Dallas se han registrado más de 1,000 casos por día esta semana, lo que ha alertado por supuesto a las autoridades, pues el ritmo de contagios ya se había bajado a menos de 200 por día y
hubo un repunte en las últimas semanas. Según el Consejo de Hospitales de Dallas, en el norte de Texas, el personal de salud ya ha manifestado una fatiga constante por la atención a pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19. Según datos oficiales, tan solo en el norte del estado se atienden a más de 1,700 pacientes de esta enfermedad en este momento. Sin embargo, no todo el panorama es oscuro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de informar que los primeros tratamientos desarrollados para personas que contrajeron el virus, así como los primeros lotes incluso de vacunas contra el COVID-19, podrían estar disponibles a finales de este mismo año para Texas. Una declaración que ha causado sorpresa, pero que se basa en que la Administración Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha autorizado el uso inmediato de un medicamento de anticuerpos desarrollado por Eli Lilly Corporation y que ha logrado mejoría en la sintomatología de pacientes con la enfermedad de COVID-19. Se habla de que habría 80,000 muestras de este medicamento. En general, en Estados Unidos hay 10,564,000 casos acumulados, 245,685 muertes y se han recuperado cerca de 4 millones de pacientes. Es mi reporte desde el norte de Texas. Regreso con ustedes al estudio. Una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a Francia, uno de los países que peor la ha vivido durante esta pandemia de COVID-19, con una segunda ola cruda, números de casos de contagios altos y lamentablemente también en el número de muertes. Nuestro compañero Joseph Bush, él es corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todos. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas 24 horas se han detectado 33.000 casos nuevos de coronavirus en Francia y han muerto 418 personas. Unas cifras que continúan siendo alarmantes, pero que dibujan un escenario más optimista, aunque el gobierno ha anunciado que mantendrá el actual confinamiento durante al menos otras 2 semanas para confirmar esta tendencia, anunció este jueves el primer ministro. Jean Castex aseguró que la estrategia parece producir los primeros efectos esperados, pero a pesar de ello sería irresponsable ahora levantar o aligerar el confinamiento impuesto hace 2 semanas, ya que el país sufre una segunda oleada extremadamente fuerte, recalcó el jefe del gobierno francés. Castex insistió en que hay que ser prudentes ante la pequeña mejoría en los nuevos contagios y advirtió de que una eventual suavización del confinamiento al cabo de las próximas 2 semanas sería estrictamente limitada a la apertura de los comercios, pero nunca, en ningún caso, de bares y restaurantes. Además, avanzó que incluso después del 1 de diciembre será necesario llevar un documento que demuestre la necesidad de salir de casa, sea para ir a trabajar, ir a la compra, llevar a los niños a la escuela o acudir al médico. De hecho, hoy el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció en la emisora France Info que desde el inicio del nuevo confinamiento se habían interpuesto más de 100.000 multas. El objetivo del gobierno es controlar ahora la pandemia para intentar que el comercio y los viajes puedan reanudarse de cara a la Navidad, salvar la Navidad, esa consigna que más se repite ahora en Francia, aunque con mucha prudencia. No es razonable organizar grandes festejos en ese mismo periodo, advirtió Castex. El gobierno francés calcula que la economía perderá un 12% de su actividad en noviembre y aunque esta cifra es alta, sería 3 veces menos que durante el confinamiento más estricto de abril pasado. Castex avanzó que continuarán todas las ayudas económicas a los sectores afectados, el subsidio de desempleo para los trabajadores y subvenciones a las empresas que deben cerrar, así como a los trabajadores autónomos. El primer ministro avanzó que el gobierno seguirá muy estrechamente la evolución de los parámetros de la pandemia durante la próxima semana y, si la tendencia positiva se confirma,
creemos que el pico de la segunda ola habrá pasado, aunque advirtió de que si no bajan las cifras de pacientes en cuidados intensivos, tendríamos que tomar nuevas medidas. Este mantenimiento del confinamiento previsto inicialmente para un mes hasta el 1 de diciembre irá acompañado de nuevo esfuerzo en la realización de test, según indicó en la misma conferencia de prensa el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Reportó Josep Puig desde Francia para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos algunos de los programas a hablar sobre las infecciones en vías respiratorias más allá de COVID-19. Hay que recordar que con la llegada del invierno, particularmente en algunas regiones del mundo, las enfermedades respiratorias se incrementan. El pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez advierte que las infecciones en vías respiratorias representan un riesgo importante para la salud e incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas. De ahí la importancia de cuidarnos, de protegernos. Esto nos debe de tener muy alertas porque las infecciones de vías respiratorias, si bien la mayoría pudieran no ser tan complicadas como lo que podríamos llamar el COVID, sí representa un gran problema, sobre todo para la salud. Mire, para entender esto y para que los papás y los adultos sepan, las infecciones de vías respiratorias se dividen en dos. Las infecciones de vías respiratorias altas, o sea, que no comprometen de la laringe hacia abajo, y las infecciones de vías respiratorias bajas, que serían las neumonías principalmente. Esto representa, bueno, para fines prácticos, hablar de que entre más alta es la enfermedad, pudiera ser menos grave y con menos posibilidades de morir. Si son más bajas, las neumonías, podríamos llamarlo o decirlo, representan un problema que pone en riesgo la vida. Si partimos de esto, el número es innumerable, es interminable de enfermedades que pueden ocasionar o pueden venir en este invierno y usted le hace número, ¿no? Y si los dividimos en las causas de esas infecciones, pues pueden ser virus y bacterias. Los virus, como el COVID-19 o el virus influenza o el virus de la gripe común, y bacterias como las que causan infecciones de vías respiratorias más severas como es el neumococo o Haemophilus influenza, que son bacterias. Pero aquí la buena noticia que aunque son muchas enfermedades, aunque son muchos los cuadros de enfermedades que podemos tener, la mayoría de ellas o son prevenibles por vacuna o son prevenibles por acciones que nosotros como personas, como papás, como hijos, o como abuelos podemos hacer para prevenir que se den estas enfermedades. Entonces, si bien son muchas las enfermedades que vienen, también son muchas las cosas que podemos hacer para prevenirlas. Estamos hablando de que tenemos prácticamente un año con una enfermedad que, volvemos a decirlo, empezamos mal, con mucho miedo, con mucha desinformación, con mucho temor a ser atacados por esa enfermedad y morirnos, ¿sí? Y nos olvidamos que durante todos los años tenemos enfermedades respiratorias que nos ponen en la misma condición. Entonces, si sumamos una enfermedad nueva con las enfermedades conocidas, entonces estamos hablando de que vamos a tener un año muy difícil, y muy probablemente el próximo. No se trata de alarmarnos, pero para que se den una idea, el año pasado la Organización Mundial de la Salud, por enfermedades respiratorias en niños no COVID, un promedio de 25 a 30 niños en el mundo tenían complicaciones que cada segundo podían tener un niño la posibilidad de morir por una enfermedad de vías respiratorias. Entonces, o sea, si pudimos o hemos vivido durante toda nuestra vida con esas enfermedades y eso no ha paralizado el mundo, y ojo, ahorita lo voy a aclarar. Ahora que tenemos una enfermedad nueva, tampoco debería de paralizar el mundo, solo que hay que ver las diferencias. Todas las enfermedades que padecemos son en su mayoría prevenibles, ya sea porque nos cuidamos bien, comemos bien, utilizamos medidas de protección como en el caso del COVID, que es el uso de cubrebocas, estar en lugares bien ventilados, sana distancia. Todas las enfermedades son prevenibles. Por ejemplo, en los adultos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades crónicas significa que que tienen una duración mayor de un periodo de 2 a 3 semanas y que por más de ese tiempo las padecen, como es diabetes, hipertensión, obesidad.
la enfermedad obstructiva pulmonar, que es el EPOC, que viene ahí por los fumadores o los que trabajan, las mujeres que cocinan con leña en México. Esas enfermedades son prevenibles, sí, si controlamos nuestro medio ambiente, si yo cuido mi hipertensión, si yo me cuido como diabético, si yo bajo la cantidad de cigarros o dejo de fumar. Esto, como todas las demás enfermedades crónicas degenerativas, hacen que sea más fácil que una enfermedad que pudiera ser leve en una persona joven, pudiera convertirse o se convierte en algo que me pueda poner en riesgo la vida, y me lleve a la muerte. Entonces, si yo cambio, yo creo que este es un llamado de atención que debemos de tener todos. Los obesos pues deberían de ponerse las pilas, los fumadores, los hipertensos, a tomarse sus medicamentos, a hacer ejercicio. Esto es una oportunidad, estas enfermedades, el COVID-19 y estas enfermedades que estamos recordando y que vamos a hablar, deben de recordarnos que está en nosotros cuidarnos para que esto no se convierta en un problema que ponga en riesgo la vida. Nosotros como papás, igual a nuestros hijos, debemos de darle comida sana, ejercicio, sana distancia, enseñarles los hábitos de cuidarnos con la sana distancia, uso de cubrebocas, perdón que lo repita, pero es lo mejor que podemos hacer. Y lo más importante, lo que dije, son enfermedades en niños prevenibles por vacunas y en los adultos o personas susceptibles como es influenza y neumococo, prevenibles con una vacuna que se puede aplicar. Solamente hay que ir a que se nos aplique. Aquí hay que entender un concepto que debe de quedar bien claro. Los cambios bruscos de temperatura son los que nos van a condicionar los problemas. Un cambio brusco de temperatura es lo que las mamás que abrigan demasiado a sus hijos causan a sus hijos. ¿Por qué? Porque los abrigo demasiado y luego los descubro. Sobre todo las mamás que cambiamos o los papás que cambiamos muy frecuente el pañal de los niños en la noche. Pues eso es, o sea, se hacen pipí, le cambiamos el pañal aunque no está suficientemente mojado y lo cambiamos. Ese es un cambio brusco de temperatura. De ir de un lugar frío a un lugar caliente, un lugar donde hay mucho frío a una calefacción muy extrema, o al revés, donde estamos muy abrigados y salimos a un cambio brusco de temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros mecanismos de defensa principales son la nariz. La nariz está hecha para calentar, humedecer y limpiar el aire. Entonces, ese es uno. Y lo otro es nuestro sistema de defensa, donde hay células que son los soldados que nos defienden. Entonces, la nariz no está diseñada para cambiar de una temperatura de 17 grados centígrados y hacer los cambios suficientes para mantener una temperatura estable en 28, 30 grados, para que así entre el aire. Entonces, si no hacemos aseo de nariz, pues está llena de mocos, pues no podemos respirar y entonces usamos la boca y el aire entra frío, seco y sin limpiar. Si no tenemos suficiente higiene de nariz, pues eso va a suceder. Entonces el aire va a entrar frío, seco y sin limpiar, y si va no limpio, entonces, porque no quedan atrapadas las bacterias o virus en la nariz, pues entran directamente a partes más profundas de nuestro aparato respiratorio. Y nuestro sistema de defensa, igual. Imagínense ustedes si están calientitos en su cama y estamos felices, y el sistema inmunológico se somete a un cambio brusco de temperatura, pues se queda paralizado. Entonces los neutrófilos y los macrófagos a esos cambios de temperatura les cuesta un poquito trabajo adaptarse. Entonces se hacen más lentos para llegar a defendernos. El cambio brusco de temperatura es lo que va a hacer que seamos más susceptibles para enfermarnos. Y pongo un ejemplo, usted si va a los países donde están acostumbrados al frío, pues los niños están abrigados, ¿sí? Pero pues están rojos, chapeteados, pero pues tampoco las mamás los meten a lugares muy calientes. Los cambios no son tan bruscos. Las temperaturas en México podemos amanecer en 12, 9 grados y a mediodía estar a 28, 30. Ese cambio de temperatura es lo que nos hace más susceptibles. De esta manera llegamos al final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.